Sí, primero yo fui con la información, te recuerdas que en noviembre de 2022 la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía la sentencia firme escrita. La gran pregunta fue por qué un año pasa y Clemente Vera no tenía su sentencia como cualquier ciudadano y que continúa en la cárcel, digamos, sin que nada pasa. Yo viajé voluntariamente para hacer un poco de movimiento cerca de este hecho, que existe la sentencia y por qué razón no sale esa sentencia. Y increíblemente, no sé si es mi presencia, la ayuda de usted, periodista, o la elección presidencial, increíblemente, desde viernes tenemos el expediente, porque tenemos acceso al expediente a nivel de la informática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y vemos que esta sentencia va a salir esta semana, supuestamente jueves. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué a este momento? Yo creo realmente que fuimos frente a una decisión más política que una decisión estrictamente legal. Ahora, de conocerse justamente la revocatoria en esta semana de la situación de Vera, esto provocaría un cimbronazo muy grande en Ciudad Judicial como también en el Granburg, ¿no? Si la sentencia va en favor, como lo pensamos y como el Procurador General de la Nación lo comenta en sus conclusiones, si va en favor de Clemente Vera para revocar la sentencia del Tribunal de Impugnación y la Corte Provincial, realmente estamos frente a un verdadero escándalo judicial y también un verdadero terremoto para la provincia de Salta, para la ciudad judicial y para todo el poder judicial, porque todo sucede después, en el caso de la francesa, un simulacro de asesinato, apremios ilegales, falsa prueba plantada por policiales, un supuesto suicidio, un maquillaje de un suicidio del número 1 de la Brigada de Investigación, el comandante Néstor Piccolo, que fue el jefe de la investigación también. Suceden entonces dos sentencias totalmente arbitrarias. Realmente, si la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoca las dos sentencias, eso significa que vamos a estar frente a un segundo juicio para Clemente Vera, pero esta vez con la capacidad que él puede se defender, que él pueda tener su abogado con equidad, digamos, con reglas democráticas, porque las dos sentencias de la provincia de Salta fuimos realmente a un nivel estratosférico de la mala fe, fuera del derecho totalmente, y realmente yo puedo decir aquí sin problema, todos fui para tapar los verdaderos culpables, para no ir a la verdad real. Ahora, ¿tenés información, Jean, de cuál pueda ser la reacción que tome el entorno o el propio gobernador Gustavo Sáenz? Porque se hablaba también de un indulto a Clemente Vera. Sí, tenemos información desde 2021, cuando sale la conclusión del Procurador General de la Nación que pregunta revocar las dos sentencias. Gustavo Sáenz, en este momento, comenta a su entorno que él conoce más o menos San Lorenzo, él conoce la familia de Clemente Vera, y que según él no es el supuesto violador y asesinato, entonces que él quería indultar a Clemente Vera, digamos, en este momento. Últimamente, él habla también a otra gente que yo conozco, y él habla de eso, que él quería indultar a Clemente Vera. Eso significa que él no quiere que se reinicie un segundo juicio, con reglas, ¿me entiende? Claro. Y obviamente es para evitar un costo fuerte, porque acá puede ir medios nacionales, medios internacionales, y realmente puede ser una gran vergüenza para la provincia. Y como él quiere supuestamente mantener una paz judicial, él no quiere limpiar la casa. El gobernador no quiere limpiar la casa, él quiere mantener la gente a este poder, gente del poder feudal, que son, digamos, en las élites hay mucha gente corrupta y también hay mucho conflicto de interés en esta ciudad judicial. No es una novedad, toda la gente aquí lo saben. Entonces, realmente no es un buen señal, porque de una parte, si él quiere indultar a Clemente Vera, él va a dar la libertad definitivamente a Clemente Vera,
pero de un otro lado él va a dar la culpabilidad a Clemente Vera toda su vida cuando Clemente Vera obtiene un sobrecimiento muy claro en 2014 después del primer juicio oral. También económicamente él no va a indemnizar a Clemente Vera para 11 años de cárcel injusta. Y el punto más grave es el punto 3, que según mi opinión es el más grave y que va a impactar mucho a la familia en Francia, la parte civil. El caso va a cerrar definitivamente. Cuando sabemos que hay otra gente que participan, tenemos conocimiento de elementos materiales irrefutables, que hay 2 ADN masculinos de semen, gente que jamás se investiga en este expediente. ¿Por qué? Es que a preguntar a Lorenz Martín Pérez, que hizo la instrucción, y también hay un perfil ADN femenino en la parte anal de Cassandre Bouvier, que es un lugar muy íntimo. Entonces no hablamos de contaminación policial en lugar de los hechos o un laboratorio, hablamos realmente de participantes, de actores que jamás se investigan. Entonces, realmente, de un lado él puede dar la libertad a Clemente Vera a vida, y de un otro lado él va a dar la impunidad a gente que puede violar y matar otra vez en total libertad, digamos. La última pregunta de mi parte, y te agradezco por el tiempo, Jean. Estuviste el fin de semana en el lugar de votación del ex gobernador Juan Manuel Urtubey y le entregaste el libro, sí, con una dedicatoria especial. ¿Qué notaste en ese momento? Primero hay que comentar cómo fue esta entrega del libro. Juan Manuel Urtubey conoce la existencia de este libro desde mayo de 2015, cuando yo entregué el libro. Bueno, yo fui en situación de enviar un mensaje al exgobernador que le entregar un libro para que haga lectura de mi libro, digamos. Entonces, el único momento cuando yo fui en situación de me acercar de él fue el momento de la votación, el último domingo, en la avenida Castellanos de San Lorenzo. Entonces yo quería le enviar un mensaje muy claro, porque en este momento yo fui con conocimiento que Clemente Vera va a tener supuestamente su sentencia este jueves, y acá yo le coloqué un mensaje. Yo no quería hacer un scratch. Para mí fue más importante de entregar el mensaje que hacer un scratch a un gobernador que supuestamente fue el cerebro de todo eso, digamos. Yo le escribí la cosa siguiente en inglés y un poco en español: The game is muy pronto over. Eso significa que el jueguito va a terminar muy pronto. El jueguito, porque es el jueguito, hablamos de un jueguito, es un juego desde muchos años que se va a terminar supuestamente con la sentencia de Clemente Vera. Y que ahí vamos a ver después, si será el caso, quiénes son los verdaderos culpables y también quiénes son los verdaderos hombres y mujeres que encubren este crimen. Toda la cadena, desde el simulacro de asesinato hasta la sentencia falsa, digamos, totalmente armada y arbitraria de la provincia de Salta. ¿Qué opina con respecto a lo que le ha sucedido al comisario Piccolo? Para mí es más un atentado, un homicidio que un suicidio. Por la razón siguiente, que hay pocos periodistas que tienen en su poder el expediente. Entonces eso significa que cuando hay un expediente muy caliente en la provincia de Salta, hay poca gente que tiene en su poder el expediente. Yo fui con el expediente y yo puedo decir aquí, sin ser médico forense o digamos sin tener diploma de criminalística, que realmente hay más que dudas. Realmente la situación es la siguiente. Si se raba el caso de la francesa, es obligatorio que se rabe el caso de Néstor Piccolo, porque hay una coincidencia fuerte. Y digamos, yo vi siempre la misma gente, policial, investigador, que quieren tapar otro caso, el caso Luján Peñalba, el caso Jimena Salas, el caso de la francesa. Siempre son mismos fiscales, mismos jueces, mismos investigadores de la policía que actúan de manera, digamos, podemos contestar mucho. Entonces, realmente yo pienso que si el caso de la francesa se reabre, hay obligación de reabrir el caso de Néstor Piccolo, porque no olvidemos que él murió a la 1 de la tarde, el día siguiente él fue en tierra. El número 1 de la brigada de investigación
con este tipo de hecho, con tanto prueba en su cuerpo, porque fuimos con 2 impactos de bala y no con la continuidad con la trayectoria. Hay 2 impactos. Una persona que se suicida normalmente, hay una entrada, digamos, y una salida recta, digamos, y estamos frente a un caso que no tiene la salida del mismo lugar. A partir de todo esto, ¿cuál es la opinión que tiene tanto usted como la comunidad en Francia en general sobre la justicia de Argentina o de Salta puntualmente? El problema es que desde que yo empecé a trabajar el caso de la francesa, hay muchos familiares que me entregan su expediente. Alors, familiares de víctimas de la impunidad y familiares también de gente inocente, supuestamente, que son en la cárcel. Entonces, cuando yo me manejo en mi país, jamás yo veo este tipo de gente que me entregan expediente, que me pregunta ayuda, ¿me entiende? Aquí siempre, cada día. Un ejemplo, la semana pasada, Federico Condori me escribe una carta personalmente de la cárcel. ¿Por qué? Federico Condori, que fui condenado a, yo creo, 23 años de cárcel en el caso de Cynthia Fernández. Bueno, es un ejemplo más, porque yo tengo otro ejemplo de detenido que me escribe para decir yo soy inocente y bueno, después yo no puedo decir si soy inocente también, pero solamente es una prueba que hay una gran demanda del exterior para terminar con la impunidad y para que se investigue realmente de manera objetiva los casos, los expedientes. Cada vez yo tengo casos donde los familiares hablan de cosas armadas, entre jueces, fiscales y policiales, juntos, sin objetividad, sin buscar otra posibilidad, siempre cosas armadas con el entorno también, la mano sucia del poder político.